como aquí uno no sale, pues uno no sabe cómo está la cosa, pues, como Es todos. cierto, Entonces me dicen, como pero ¿cómo todo. está la cosa? Pues no tengo ni idea porque no puedo salir. Sí, es verdad. Sí. Bueno, nosotros estamos acá igual. Igualito, ¿no? No sé hasta qué punto ustedes tienen cuarentena. Aquí se está acabando pues no sé qué va a pasar ahorita porque se está acabando y el mismo presidente no pone máscara, entonces no, la gente no pone máscara, entonces sí, vamos Sí, mal. es muy increíble. Al final los presidentes sí que una de las cosas que hemos aprendido en la pandemia es que los Mm, presidentes, más allá de la acción, la omisión o los símbolos presidenciales generan cambios. ¿Ah? Lo claro, mismo está pasando en Brasil. El presidente decide que no va a hacer nada y finalmente hay una parte importante de la ciudadanía que cree que si el presidente no hace nada será porque no hay que hacer nada. sí, exacto, exacto. Y aquí estamos pues en el epicentro del mundo y simplemente pues obviándolo, Sí, actuando como si no estuviera pasando nada. Pero sí, bueno, ahí sí. vamos. Nada que Terrible. hacerle. Bueno, Steve, te quería contar, estamos con Eduardo Vergara de Fundación Chile 21. Ujú. Hola, Eduardo. ¿Cómo estás, Steve? Bien, bien, aquí. Eduardo está en una Sí, zona costera de Chile, así que por lo pronto tiene mar allá atrás, lo cual es siempre muy bueno. En cambio, que sí, nosotros chévere. nos ha tocado acá encerrados. Pero Sí. mira, la idea, ya estamos en vivo en Facebook Live y además tenemos bastante gente en el Zoom. Ujú, Esta es hemos tratado de hacer un espacio para discutir temas de seguridad y nos ujú. interesa, bueno, muchísimo escucharte, Steve. Dudley, para los que nos escuchan, es un experto en temas de crimen organizado, trabaja especialmente en una página, en un grupo de gente que yo recomiendo muchísimo a todos mis estudiantes que se llama Inside Crime, que verdaderamente es uno de los lugares principales para ir a conocer, mirar, discutir, leer sobre la variedad de la criminalidad organizada en América Latina. Mm. Bueno, su currículum es bien vasto, así que no voy a partir con cada uno de los detalles, pero acá en Chile, Steve, si bien hay gente de otros países que nos están escuchando, uno de los temas que nos interesa mucho es cómo conversar sobre la pandemia. Ustedes han hecho múltiples cosas en Inside Crime sobre esto, sobre la pandemia y la reconfiguración de las organizaciones criminales. Ujú. Entonces, si pudiéramos partir con una mirada como más regional de qué es lo que ustedes están viendo en términos de discusión de esta reconfiguración, sobre todo pensando no sé si lo has visto, pero acá en Chile hoy día las noticias principales están concentradas en el desarrollo del narcotráfico, en el aumento de los homicidios. Entonces, para nosotros acá, incluso un país, digamos, más, entre comillas, menos violento, más seguro, igual termina siendo un tema muy principal. Así que, bueno, gracias, Steve, y si puedes avanzar por esa mirada más general, sería buenísimo. Bueno, es una lista larga, entonces podemos comenzar con la lista y pueden intervenir cuando quieran para profundizar cualquier punto. Es una lista larga y expandiendo de cosas que vemos que el coronavirus está afectando. Obviamente dentro de eso, pues, es el crimen organizado. Nosotros hemos documentado varios de eso, pero medir ha sido más difícil porque estamos apenas comenzando esto y entendiendo eso, cómo nos está afectando a nivel de las relaciones personales, económicas, políticas, sociales, etcétera, ¿no? En primer lugar, es por ahí donde comenzaría. Lo que hemos visto en la región es un aumento de un capital social a los grupos criminales. Los grupos criminales comienzan, bueno, en muchos de esos espacios en la región, en barrios marginales o dentro de espacios estatales que no controlan el Estado, por ejemplo, cárceles, esos grupos ya tenían un poder muy fuerte y el virus lo que les ha dado a ellos es más poder. Cuando hay una ausencia del Estado, una ausencia de liderazgo por parte del Estado,
lo que ocupa ese espacio son, en muchos casos, son esos grupos criminales. Ellos utilizan ese espacio para aumentar su propio capital político social. Y lo han hecho de una manera muy fácil y hasta propagandística. Ellos dan apoyo a las comunidades necesitadas. Ellos son los que ponen las reglas de las interacciones sociales, las distancias sociales, etcétera, ese tipo de cosas. Ellos son los que están regulando los mercados lícitos y ilícitos. Perdón. Y son ellos que pueden entonces incrementar su propio poder dentro de esos espacios. Eso uno, tal vez como lo más importante y lo más duradero a lo largo de tiempo. Segundo efecto, podemos hablar de nuevos mercados. Y los nuevos mercados son varios. Hay un mercado de medicinas en el mercado negro que pueden o no pueden funcionar frente a lo que es el virus. No sabemos, pero como la información está como muy dispersa, no muy científica, entonces la gente va probando cualquier cosa por ahí, entonces ellos pueden aprovechar el momento para poder vender en el mercado negro ciertas medicinas que pueden o no pueden tener un efecto para frentear lo que es el coronavirus. Dentro de eso también son las mismas cosas que necesita la gente para poder vivir en estas temporadas. Sobre todo los médicos, digamos, los médicos y otros profesionales que quieren trabajar y enfrentar el virus, pues entonces muchas de las cosas que ellos tienen que hacer, pues tienen que protegerse sus caras, las manos, etcétera, etcétera. Entonces ellos también pueden aprovechar ese incremento de la necesidad en ese mercado y hay una escasez de ese tipo de productos. Entonces ahí es donde entra el crimen organizado. Y tercero, tal vez es que no es directamente relacionado con esa cuestión del virus, pero sí con nuestra manera de enfrentarlo, es que nosotros nos encerramos en las casas. Entonces, hacemos todas las actividades que antes lo hacíamos en persona, lo estamos haciendo a nivel virtual. Entonces, eso abre un espacio muy importante para grupos criminales que son especialistas, sobre todo en el cibercrimen, de entrar ahí y aprovechar ese espacio. Eso sí lo estamos viendo. Pero por otro lado, hay otras actividades criminales que se están disminuyendo. Y eso por la naturaleza del virus y cómo lo estamos enfrentando. Porque en la manera que hay menos gente en la calle, pues es más difícil esconderse, es más difícil pues pasar haciendo las actividades delictivas que hacían antes, por ejemplo, mover drogas o incluso mover gente, digamos, trata de personas o migración, entre comillas, ilegal. Lo que ese tipo de actividades son más difíciles en tiempos de coronavirus, porque además todos los estados y países están poniendo más controles en las fronteras. Y entonces, esos son algunos de los efectos que hemos visto que coronavirus ha tenido en el mundo del crimen organizado. Sí, una de las cosas que nosotros, bueno, y hemos visto obviamente la historia del crimen organizado y del narcotráfico, particularmente en América Latina, pero también en el mundo, es que muta, cambia y se adapta a una velocidad tremendamente mayor a la velocidad no solamente de quienes tratan de entender el fenómeno, sino que muchas veces lo tratan de controlar y reducir. Entonces, llevándote un poco a lo que estás viendo particularmente en América Latina, y solo darte un pequeño contexto en Chile, y tú lo sabes, venimos de un estallido social que inició en octubre, ¿no es cierto?, donde incluso hubo gran violencia, hubo también una pérdida de legitimidad de las policías, que ahora está remontando por el rol sanitario que están cumpliendo, no por el rol de seguridad pública, y nos encontramos con una autoridad que, a pesar de tener militares en la calle, porque estamos viviendo un estado de excepción por la emergencia, toques de queda, lo que significa que desde, ¿no es cierto?, desde 1 hora en la tarde hasta 1 hora en la mañana nadie puede transitar, hemos visto un aumento en los delitos violentos y también en la violencia, no necesariamente atribuible a esta gran estructura o a las grandes estructuras de crimen organizado,
pero sí genera una sensación de que hay mayor inseguridad. Entonces, la pregunta es, en un contexto particular como este, mirando tú particularmente los países que ya de cierta manera han salido un poco del pic de la curva, ¿no es cierto? Y están entrando a esta normalidad. ¿Qué crees tú que son los elementos centrales a considerar en la acción del Estado? Porque tal como el narcotráfico, el crimen organizado se está repensando, creo además que puede ser una oportunidad para que países conservadores, como el caso de Chile, también repensemos cuál es la estrategia en que abordamos esto. ¿Por qué? Y con esto cierro. Porque es inevitable que un país como Chile y la mayoría de los países de América Latina lo que van a hacer es que van a enfrentar un escenario de recesión económica, donde la posibilidad de que el Estado esté presente, ni siquiera con la eficiencia anterior, que para muchos territorios ya era deficiente, va a ser mucho más baja. Entonces la oportunidad para este espacio de disputa se hace aún mayor. Entonces la pregunta es, hasta el momento, ¿qué podemos sacar en conclusión positiva de lo que se puede hacer para reducir el poder del crimen organizado y la criminalidad en general organizada? Es mucho, es mucho lo que acabas de abordar. O sea, son temas varios. En primer lugar, temo que no estamos saliendo de lo que es coronavirus. Creo que va a haber como sus picos y sus altibajos. Entonces, eso no sabemos realmente cuál va a ser el efecto en la política del Estado vis-a-vis seguridad a lo largo del tiempo. Creo que se está desarrollando y como es una cuestión dinámica, va a haber cambios mientras ellos van viendo, y eso es como la realidad, ellos van viendo cómo se está evolucionando el mismo crimen y ahí van a dirigir sus recursos cada vez más hacia ese tipo de crimen. Volvemos a los efectos que puede tener coronavirus en el crimen organizado y el caso de cibercrimen. Y en el caso de cibercrimen, si vemos un gran incremento, en el caso de cibercrimen, pues entonces los mismos estados tienen que reaccionar y dirigir más recursos hacia cómo van a enfrentar esa cuestión, ¿no? Por otro lado, creo que los mismos grupos criminales y su relación con su entorno, eso también va a tener como o puede tener un efecto a largo plazo en la manera que grupos criminales vayan incrementando su propio poder político y social en esos espacios, lo que incrementa también es su poder frente al Estado. Y sus manifestaciones van a ser distintas, pueden ser incluso más políticas. No estoy diciendo que vayan a construir partidos políticos, pero los que han tenido interacciones constantes a nivel local con asociaciones comunales, por ejemplo, o grupos políticos o incluso hasta partidos políticos, pueden ver su poder incrementar y así ellos pueden medir también y mitigar la misma influencia del Estado. Eso también puede estar pasando. Entonces no es simplemente pensar en la dinámica del Estado, que obviamente es importante considerar cuáles son las estrategias del Estado, cómo es que el Estado puede repensar su confrontación o su batalla contra el crimen organizado, sino cómo se está evolucionando por otro lado y cómo es que ellos van a mitigar también la influencia del Estado, porque lo que dices es verdad, hay un incremento hay un posible también incremento en lo que es el poder de Estado. Y eso, y los mismos estados vemos que comienzan a aprovechar esta situación para tomar más espacio y para ser más agresivo. Tú hablas de que en Chile, no sé si te entendí bien, pero que en Chile hay una sensación mayor de inseguridad
pero en otros espacios hay una sensación de mayor seguridad. Y eso en parte el mismo Estado, por ejemplo, en el caso de El Salvador, lo va aprovechando. Y entonces el mismo gobierno tiene un nivel de aprobación de 80%. Entonces hay esa dinámica también que hay que tomar en cuenta, que el mismo Estado, y bueno, vamos a ver lo que pasa en Brasil, que puede ser como el caso estudio, como más que va a afectar la onda de la región. No sabemos todavía, porque la batalla sigue tanto dentro del gobierno, que el mismo gabinete en contra de una política nacional muy hacia el estilo Trump de decir que eso no nos va a afectar y entonces digamos, el remedio es peor que la enfermedad, etcétera, ese tipo de discurso, ¿no? Y por otro lado, cómo se están reconfigurando los mismos grupos criminales que en ese espacio, como en Brasil, pues ocupan ya y tienen su poder dentro de esos espacios comunales. Dicho de otra manera, su poder es dentro de la cárcel. Entonces, ¿cómo es que esa expresión de poder dentro de la cárcel se va a manifestar dentro de un virus que tiene un efecto mayor en esos espacios comunales? Entonces, son cuestiones que todavía no hemos visto cómo se van a resolver. Sí, Steve. Sin embargo, una de las cosas que uno lo que ve son organizaciones criminales que obviamente están buscando por dónde también resolver sus propios problemas de flujo, ¿no? Como tú bien decías, hoy día es más difícil traer los precursores químicos de China, el fenómeno del triángulo en Acapulco está muy complicado, el tema de la amapola por las necesidades de algunos precursores, el tema de la cocaína para moverlo. Sin embargo, también tenemos en la región un grupo muy grande de gente que tiene consumo problemático y por ende es gente que también, digamos, el mercado se está estresando. ¿Ah? Se está estresando en el sentido de cómo resolver esa necesidad de consumo y por ende, por ahí también nosotros vemos algunos inicios de desestabilizaciones del mercado, ¿ah? Porque en el fondo lo que tú tienes en casi todos los países son grupos que tienen control de ciertos espacios territoriales. No sé si ustedes lo están mirando en términos de, no digo una guerra entre narcos, pero sí una desestabilización del mercado narco en la región. Sí, estamos percibiendo pues esa tensión que va creciendo entre los grupos por controlar esos espacios pequeños, no solamente espacios pequeños geográficos y físicos, sino esos espacios pequeños de consumidores, porque tenemos que recordarnos que la mayor parte de la droga, bien sea cocaína, marihuana, metanfetamina, está consumido por una población relativamente pequeña. O sea, los consumidores, pues si hay 100% de los consumidores, 20% de esos consumidores son los que consumen 80% de esas drogas en la mayor parte de esos espacios. Entonces, no es solamente ese espacio pequeño geográfico, sino ese espacio pequeño de consumidores que están peleando. Ahora bien, perdón, no sabemos realmente cómo está afectando eso, porque hay una cuestión difícil de contestar, que es hasta qué punto ese consumo sigue o no sigue, hasta qué punto esos grupos han podido seguir entregando su producto. Y no sabemos porque realmente en cuarentena pues no podemos salir. Los únicos que tienen ese tipo de información son las mismas autoridades. ¿Y qué es lo que qué papel jugamos nosotros? Pues en muchos casos es ir allá, verificar si lo que están diciendo las autoridades es verdad o no, o consiguiendo
lo que es la información en el terreno. Y ahorita nos falta datos, entonces sería como precipitado para mí decir exactamente qué está pasando ahí. Lo que sí puedo decir es que sí hemos visto un incremento en ciertos espacios de lo que uno esperaría cuando está cortada la cadena, pues uno lo que ve es en el lugar de consumo se está disparando los precios y en el lugar de producción de muchos de esos pues está bajando los precios porque tienen tienen una cantidad de mercadería que se ha acumulado. Entonces, eso está pasando igual que en otros mercados. Eh, lo que presumimos es que puede haber dos cosas que empiezan a pasar. Uno sería que los consumidores comienzan a ir a otras drogas o drogas parecidas, pero disponibles en su propio mercado, que sería lo natural. Entonces, los que están tomando heroína pueden buscar fentanilo si está más disponible. Y los mismos grupos locales comienzan a buscar maneras de sobrevivencia con lo que hay alrededor de ellos, no solamente diversificando su propio portafolio económico a nivel local, sino en el caso de los precursores es conseguir precursores locales y comenzar a inventar o nuevas drogas o derivados de las drogas típicas que se están consumiendo, o buscando otros mercados suficientemente cercanos que no dependen de una cadena global para poder conseguirlos. Entonces, ese es el tipo de evolución que nosotros esperamos de lado y lado en mercados, hablando específicamente de drogas ilícitas. No te escucho. Sí, Ahí no, está, Eduardo. Sí. no te perdiste nada porque lo voy a repetir. A ver, una de las cosas que estamos mirando también es en los mercados que fueron, o sea, existió una evolución del mercado de drogas, ¿no es cierto? Y también lo vimos en México, cuando empezaron los efectos de la producción legal de marihuana en Estados Unidos, ¿no es cierto? Hay una sustitución de la producción de droga o a otro tipo de práctica, minería ilegal. Ustedes mismos en Inside Crime hicieron un reportaje interesante sobre cómo empieza la venta de tabaco ilegal en Argentina, ¿no es cierto? Empiezan a florecer otros mercados. Pero hay un elemento que nos preocupa también y que tiene que ver con que muchas personas dejaron de ir a buscar o a comprar la droga al narco y empezaron a autoproducir o a abastecerse de círculos de tráfico más cercanos. Por ejemplo, los estudiantes a su misma universidad, los mismos compañeros le podrían vender la droga, ¿no es cierto? Porque cultivaban, tenían sus plantas, o en una cercanía territorial mayor, tu amigo, tu conocido te podía proveer de tu dosis de marihuana. Estoy hablando particularmente de la marihuana, que es una droga que pudo sustituir en muchos casos al narcotraficante, ¿no es cierto? Pero lo que se ve ahora es un fenómeno que tú también lo mencionas de alza de precios, menor disponibilidad, porque la red, entre comillas, no profesional criminal, cuando está en toque de queda y cuando los Uber no funcionan, ¿no es cierto?, no puede ir a dejar la droga. Pero las estructuras, entre comillas, más profesionales, pareciera que muestran cierta sobrevivencia. Entonces, el temor es, y mi pregunta es, ¿qué es lo que estás viendo tú? Si eventualmente esto puede generar un retroceso hacia nuevamente un empoderamiento de la estructura criminal, porque las estructuras que suplantaron, te estoy hablando del narcoturista joven que se va a Europa 2 meses y se trae pastillas de LSD de vuelta al país para venderla, del compañero universitario que vende marihuana que cultiva en su propia casa, ¿no es cierto? Eso puede contraerse. Entonces la pregunta es, frente a esa contracción, que desde mi punto de vista es una buena noticia, porque ha reducido la inseguridad, ha aumentado la seguridad, que la gente sabe lo que consume, ¿no es cierto? Porque el dealer es alguien más familiar. Puede generar un retroceso. No sé cuál es lo que estás viendo. Pues lo puedes llamar un retroceso o un avance. Un avance en el sentido de que los mismos grupos locales están avanzando y van a avanzar buscando lo suyo.
en ese caso. Creo que es un ejemplo excelente, que es el caso de marihuana. Pues, digamos, hay países que son especialistas, entre comillas, en producir marihuana en la región. Paraguay, por ejemplo. Entonces, Paraguay es el que domina la producción de marihuana. Pero lo que puede pasar en este caso es que los otros países que no producen tanto comienzan a producirlo porque es un mercado muy viable. Sí. Es un mercado que ellos Menos notan. riesgoso. Sí, ellos se pueden reorganizar o grupos nuevos o campesinos nuevos, digamos que no eran parte de ese mercado, pueden entrar. Podemos ver cualquier variedad de posibilidades ahí, pero el caso de marihuana es muy bueno porque es una de las drogas más consumidas. Entonces, sí esperaríamos una evolución rápida, contundente y tal vez duradera en ese tipo de mercado. Digamos, una vez que está establecida la economía, puede durar mucho tiempo. Entonces, puede cambiar la dinámica de lo que antes uno conseguía marihuana de otros países, ahora se consigue dentro del mismo espacio de Chile, por ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Pero puede pasar en otros países también. Brasil, por ejemplo, que es un gran consumidor y productor de marihuana, puede avanzar mucho ahorita en su producción de marihuana y a lo mejor pues termina desplazando una gran parte de marihuana de Paraguay. No sabemos qué tipo de efecto puede tener. Y a la vez puedes tener grupos locales que no tenían tanto poder antes, expandiendo su poder. Pues yo decía avances, digamos, ellos avanzan en su maduración como grupo criminal por las mismas circunstancias que se está presentando. Yo me voy y vengo de esto porque mi sistema de internet es pésimo, no voy a nombrar la empresa. Yo tengo, me parece, esto que estamos hablando es súper interesante porque además en cada uno de los países de América Latina y en cada una de las ciudades casi, la cosa se está reconfigurando con mucha rapidez. Entonces, yo quisiera tocar un tema principal y es que en el marco de la crisis económica que va a venir, de todas maneras, o sea, no sabemos cuándo va a terminar el COVID, pero sí sabemos que se van a venir 18 a 24 meses muy duros en términos económicos en América Latina. Bueno, en Estados Unidos probablemente también, pero América Latina principalmente. Estos grupos son grupos que sí van a quedar con mucho dinero en la mano, ¿cierto? ¿Cómo están viendo ustedes el rol que puede jugar fenómenos como la extorsión o fenómenos como los prestamistas ilegales, el famoso, digamos, gota a gota que se ha ido expandiendo por toda la región, que ahora podrían empezar a jugar roles como de banca paralela, ¿no? Para todos aquellos que hoy día están quedando en la calle y que no tienen acceso a una bancarización formal, la única forma de conseguir dinero o una de las únicas formas podría ser estos mecanismos de bancarización paralela de préstamos informales que ya sabemos cómo terminan en algunos países con alta violencia. ¿Eso ustedes lo están relevando? ¿Crees que puede ser un tema donde habría que poner especial énfasis? ¿Cómo la policía podría trabajar o los gobiernos para tratar de enfrentarlo? Creo que lo que dices es verdad. Yo veo esos impactos económicos pues menos a nivel de pobreza, que va a haber un incremento de pobreza, por supuesto, y más en cómo incrementa la inequidad en estos países que sabemos, o por lo menos pensamos según los estudios, que tiene más afecto en cuanto a la criminalidad y la violencia. Entonces, lo que hace un virus es expandir esa brecha entre esas dos partes aún más. Y uno como una persona de clase media en Estados Unidos, yo lo siento. Y si yo lo siento, yo siento parte del 90% que puede trabajar en casa,
que tengo la nevera llena de cosas, que tengo todas las, después tiene la energía, el internet, etcétera, etcétera. Si yo lo siento en una sociedad como esta, que tiene un poco menos inequidad, en otros países creo que puede haber más brecha. Por otro lado, viendo lo que tú dijiste, escuchándote, realmente no lo había pensado así, pero sí, las economías, sabemos que en circunstancias normales, las economías informales forman una base importante a las economías, entre comillas, ilegales, ¿no? Entonces, sabemos que digamos, esas distinciones dependen de la ley, etcétera, etcétera, y bueno, el willpower del Estado de enfrentar eso. Pero lo que sí podemos decir con certeza es que el virus incrementa el tamaño de la economía informal. Y dentro de esa economía informal va a haber todo tipo de actividades que en su mayoría, en su gran mayoría existían antes. O sea, excluyendo lo que estábamos hablando antes, como por ejemplo medicinas, ciertas medicinas, ese tipo de cosas, pues se va incrementando esa economía informal ahí y se va incrementando las economías informales en términos generales. Los grandes, por ejemplo, cigarrillos, que es gigante y compete con las economías grandes, ilícitas que conocemos como drogas. O sea, la economía informal de cigarrillos es gigante y es súper poderosa a nivel político. Entonces se espera que ese tipo de cosas incrementa, y quienes regulan ese tipo de actividades ilícitas en las economías informales son las mafias, o sea, por excelencia. Pensando en los famosos libros de Diego Gambetta, de Oxford, como que el mismo regulador del bajo mundo es la mafia. Entonces, ¿quién regula una interacción económica entre dos partes si no hay Estado? Pues es ese actor informal, ¿no? Que tiene el poder, la legitimidad. Él habla mucho de legitimidad, pero también es poder, poder político, también tiene armas, y tiene gente, tiene infraestructura, etcétera, etcétera. Es él que regula esas interacciones, y si hay más interacciones en esos espacios, incrementa el poder de ese regulador. Y esos entes reguladores informales, que los llamamos en muchos casos crimen organizado, son los grupos ya más grandes en la región. Estoy pensando en grupos como Primero Comando de Capital de Brasil, por ejemplo, que es un regulador del bajo mundo en Brasil y hasta en las afueras de Brasil. Y entonces son ese tipo de grupos que se va incrementando. O en otro caso, como tú mencionaste, grupos, digamos, pequeños comercios de prestamistas, ¿no? Lo que se llama gota a gota en muchos casos. En muchos casos se echan la culpa a los colombianos, siempre que hay colombianos, entonces, son los colombianos, pero hay locales también que trabajan en eso, de prestamistas, y sí, ese mercado, por supuesto, sube. Entonces, son ese tipo de efectos colaterales que va a haber con este virus. Steve, quería que nos cuentes un poco más qué es lo que estás viendo a nivel regional, particularmente con el rol no solo de las policías en esta contingencia, y no te estoy hablando solo de la pandemia, sino que vincularlo principalmente a los fenómenos de criminalidad, pero también de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Hemos visto un resurgimiento del movimiento Seguridad Sin Guerra en México, por ejemplo, ¿no es cierto? Que está muy alerta de los cambios o impulsos que está haciendo el gobierno, permitiendo que las Fuerzas Armadas tengan un rol más grande al que ya han podido lograr incluso durante el gobierno de López Obrador, ¿no es cierto? Pero también vemos países como Colombia, que en los últimos años ha hecho un esfuerzo por desmilitarizar un poco sus policías y volver a un poco más a tener policías de un enfoque más comunitario,
pero que ahora en esta crisis se ve nuevamente con la demanda de tener a cuerpos militares en la primera línea de los fenómenos relacionados particularmente con crimen organizado, o la rearticulación que se ha generado un poco también con exmiembros de la guerrilla que se desmovilizaron y están volviendo, etc. Entonces, cuéntanos un poco qué es lo que estás viendo a nivel regional y cuál crees tú que puede ser, algunas luces respecto a cuál va a ser el rol de los militares en esto, porque de cierta manera se habían ganado muchas batallas, ¿no es cierto?, para que los militares no entraran a las labores de seguridad ciudadana, pero lamentablemente lo que estamos viendo, incluso en un país como Chile, es que este protagonismo y alza en la aprobación ha generado una tentación mayor por militares en la calle, que esperamos que no se mantengan en la calle después de la emergencia, pero nada nos sorprendería. Sí, creo que lo que, varias cosas ahí. Creo que lo importante pensando en el rol del ejército o de los militares en cualquier país o en cualquier pandemia, es que lo que ocupan ellos, lo que no puede hacer un policía, es que el ejército ocupa espacio físico, geográfico. Y lo que es, por lo menos, la primera batalla contra un virus es controlar ese espacio. Tienes que tener una presencia física ahí. Entonces, eso por excelencia sube el rol de un ejército que tiene simplemente mayor número de soldados para poder ocupar esos espacios y vigilar esas interacciones sociales que son tan importantes dentro de este coronavirus. Entonces, yo creo que por la misma naturaleza del ejército se va a incrementar. Ahora bien, tú hablaste a nivel regional. En el caso de México, ese rol del ejército ya iba incrementando antes de coronavirus. Era una decisión del presidente de cambiar el enfoque de la policía, que era el enfoque de Felipe Calderón, y comenzó a cambiar un poco durante Peña Nieto, y ahora durante AMLO. Lo que está pasando es que él está dirigiendo cada vez más recursos y más importancia a lo que hace el ejército, y eso venía desde antes. Lo que hace un coronavirus es dar el pretexto para seguir y incrementar ese proceso. En el caso de Colombia, paradójicamente, la policía está bajo el rubro del ejército, es parte del Ministerio de Defensa. En cambio, en otros países no es parte del Ministerio de Defensa. En la mayoría de los países es parte de otra rama del gobierno. Entonces, aunque puede tener un rol mayor y ciertamente ha tenido, incluso ex miembros de la policía, lo más importante sería Oscar Naranjo, participó directamente en lo que eran las negociaciones entre el Estado y el grupo guerrillera de la FARC. Sí, eso sí ha pasado, y el papel de la policía en Colombia sigue siendo súper importante, pero el ejército sigue siendo entre comillas, su jefe, lo que manda. Ahora bien, en otros países es más complejo también. Existen sistemas más federales. Brasil, por ejemplo, donde los policías a nivel local tienen un poder súper importante. Y estamos viendo en el caso de Brasil qué puede pasar cuando una entidad policial, en ese caso Policía Federal, que es como estilo FBI en Estados Unidos, que Policía Federal en Brasil se va politizando. El mismo presidente despidiendo el jefe de Policía Federal en medio de una investigación de sus hijos por corrupción y sus posibles nexos con grupos milicias. Entonces, existen también ese va-viene cuando se politiza
el rol. Eso no tenía que ver necesariamente con coronavirus, sino con también unas dinámicas y inercia que venía desde antes. Pero sí, lo que veo es lo que tú estás diciendo, digamos, el virus pone la posibilidad muy alta de que hay un incremento de rol de los militares a nivel regional. Eso sí, por la misma naturaleza de cómo enfrentar el virus, además de la politización de ciertos aspectos de la seguridad ciudadana y dinámicas de los países mismos. Steve, ustedes, bueno, en Inside Crime trabajan también desde el punto de vista del trabajo periodístico, ¿cierto? En este marco de si bien en general los temas de seguridad carecen de información seria, sostenida, sólida en el tiempo y más bien se requiere mucha investigación en terreno para poder efectivamente conocer lo que está pasando. En el caso de la pandemia, la situación se pone aún más compleja porque como tú bien dices, hay mucho menos gente en la calle, uno tiene que un poco como que creer lo que aparece en los comunicados oficiales y tenemos duda desde la cantidad de muertos hasta todo, ¿cierto? En ese marco y digamos, un poco contando tu experiencia, porque solo para comentarte que acá en Chile efectivamente el monopolio de los medios de comunicación es muy fuerte, y las noticias de seguridad tienden a tener una mirada más bien editorializada, ¿no? Hay varios estudios que van mostrando cómo algunos temas se van presentando en el monopolio, especialmente de la prensa escrita, se va presentando justamente en términos más del establishment, si tú quieres. Entonces, me gustaría un poco una reflexión sobre el rol de los medios de comunicación en los temas de seguridad en América Latina. ¿Y cuáles son los desafíos que tú encuentras ahora en el marco de la pandemia y post-pandemia? Pues el rol para mí sigue siendo lo mismo que era antes, que era veador de lo que está haciendo, digamos, el Estado principalmente, pero otras, por supuesto, corporaciones privadas, lo que es los grandes temas de cada país, bien sean seguridad o medio ambiente, otro. Digamos, el papel en general sigue siendo lo mismo. Pero dentro de este virus, dentro de esta pandemia, es, es terrible. O sea, no, o sea, nosotros, o sea, no podemos viajar. Pues el acceso sobre todo en el tema de crimen organizado, pues nosotros hablamos con fuentes que no quieren aparecer on the record, que nos hablan porque los vemos en persona y se puede hablar discretamente. Y esto en un mundo virtual, a pesar del incremento de seguridad, pues no da a ninguna persona seguridad 100%. Entonces, complica un montón, muchísimos aspectos de lo que estamos haciendo. Por otro lado, tenemos, digamos, si eso hubiera pasado hace 20 años, pues no tendríamos todas esas capacidades, ni toda la información que tenemos a nuestro alcance en cuanto a base de datos ya digitalizados, en cuanto a redes sociales. Entonces, existen un sinnúmero de herramientas que podemos utilizar dentro de estos procesos virtuales de reportaje y investigación, pero aún así falta ese toque humano que en muchos casos es la diferencia entre conseguir un documento que está sellado o un reporte o un documento que sería como un contrato entre el Estado y una empresa, todo ese tipo de herramientas y documentos que uno necesita para comprobar y corroborar información que se puede conseguir a nivel oral, a nivel de entrevistas. Entonces hay todo como un espacio donde no podemos trabajar ahorita, y tal vez es el espacio de esa corroboración y
y eso nos va a afectar. Y nos puede afectar no solamente en conseguir la información y producir la información, si producimos la información y está errada, pues podemos ponernos en riesgo de litigación, etcétera. Entonces, es muy difícil hacer el trabajo ahorita, el tipo de trabajo que hacemos nosotros, por lo menos en este caso. Steve, bueno, ya la última pregunta para ir cerrando, a menos que aparezcan también en estos minutos alguna pregunta de quienes nos están viendo, pero y también lo mencionaste un poco durante la conversación, y te quiero llevar un poco al lavado de dinero, y a los temas financieros. Da la impresión que la imposibilidad de mover drogas también debe ir acompañada de la imposibilidad de mover dinero, ¿ah? No solamente por los canales a los que estamos acostumbrados, que se mueva dinero de forma legal o ilegal, o paraísos fiscales, lo que tú quieras, pero también hay un movimiento físico de dinero, el cual se hace en manos del crimen organizado. Entonces la pregunta es cómo eso va a impactar las nuevas formas de lavar dinero, o sea, ¿qué hago yo con ese dinero cuando se reducen mis opciones de lavarlo? Pero también, ¿qué puede suceder con la presencia de mayor liquidez de dinero en ciertos territorios? Y en otras palabras, que ese dinero no se pueda mover más allá de territorios inmediatos. Creo que ya desde hacía años ha habido un movimiento de lavado de dinero hacia hacia el Internet, hacia lo ciber y hacia lo virtual. Entonces, tendrías, por ejemplo, dos grupos o un grupo que está intentando lavar dinero, pasa el dinero a una persona que está en un país y quiere pasar ese dinero a otro país, pues no mueven ni a nivel de Internet ni a nivel físico ese dinero de ese espacio geográfico a otro espacio, que sería en otro país, sino generan transacciones con el mismo valor. Entonces, ese tipo de actividades se va a incrementar, se va a explotar en el uso de ese tipo de actividades, de ese tipo de lavado de dinero. El uso de ¿cómo se llama? Los cryptocurrencies, ¿no? La criptomoneda. También se incrementa. Para nosotros, es como un espacio parecido a lo que pasa en una economía informal. Se acelera ese tipo de transacciones donde se puede, digamos, en ese caso, se puede a través de la Internet. Entonces se busca esas maneras de hacer esas transacciones y entonces el uso del dinero físico, que sería para los grupos más primordiales, más básicos, rudimentarios, puede seguir existiendo, por supuesto, pero la mayor parte de ellos, incluso de ellos, pueden moverse a otro tipo de transacciones y ya lo habíamos visto desde antes. Por ejemplo, el uso de las tarjetas telefónicas en Centroamérica, de pagar transacciones, incluso hasta extorsiones. Hemos visto un incremento del pago virtual por teléfono. Todo digamos, de las transacciones pequeñas o en pequeñas cantidades, ya lo habíamos visto un incremento a nivel virtual también. Entonces, no era solamente, digamos, los grandes lavadores de dinero que están utilizando esas tácticas virtuales, sino también los pequeños grupos. Entonces, en esta pandemia, todos estos métodos se desarrollan de una manera muy acelerada, muy acelerada. Y entonces ya el uso de efectivo, de cash, se va disminuyendo. Lo mismo que nosotros, que yo cada vez más estoy pagando con mi teléfono, no quiero tocar a nadie y nadie me quiere tocar, entonces yo voy, no se toca, entonces yo simplemente pongo ahí mi teléfono y pago lo que tengo que pagar.
todo eso se va a incrementar. Una de las cosas que la semana pasada estuve en una charla sobre la Internet profunda y se hablaba mucho de lo que ustedes están conversando, ¿no? De este tema de la criptomoneda y cómo se empiezan a pagar muchas cosas, digamos, el movimiento de dinero pone en enorme estrés a la respuesta pública, porque las tradicionales respuestas al lavado de activo hoy día se difuminan. Y fue muy interesante porque siempre en la red profunda está pues la prostitución, la venta de órganos, la venta de personas, pero hoy día estaba lleno, o la semana pasada estaba llena de remedios que supuestamente son sanadores para el coronavirus, de implementos médicos, pero también una enorme cantidad de gente disponible para el sicariato, ¿no? Entonces, cómo esto se va moviendo, yo creo que una de las cosas interesantes de lo que queríamos conversar contigo, Steve, y con eso terminar un poco, es que estamos en un momento súper líquido, ¿no? Estamos en un momento de mucho cambio. Uno de nuestros oyentes, Gustavo, dice, bueno, ¿cuáles son las nuevas rutas? Yo creo que es difícil saber las nuevas rutas ahora, pero sin duda algo que sí sabemos es que el crimen organizado probablemente va a salir más fuerte post pandemia de lo que uno esperaba. Entonces, quisiera escuchar alguna reflexión tuya final sobre eso, en el sentido de hasta cómo crees que esto se va, digamos, a desarrollar. Mi impresión es que el crimen organizado va a empezar a fortalecer sus lazos a nivel local, ¿cierto? Con penetración en fenómenos de corrupción que ya veníamos viendo a nivel local en muchos países, pero también se va a diversificar a fenómenos criminales mucho más sofisticados. Y en ese sentido hay que estar mucho más alertas en la región, ¿no? De lo que hemos estado hasta ahora. Puede haber muchísimos afectos que incrementan, entre comillas, el poder de los grupos, lo que tú dices, sobre todo a nivel local, que pueden expandir sus portafolios económicos, sus maneras de mover cosas. Creo que en ese caso de métodos, creo que es muy importante mantener la idea de que las economías ilegales mueven paralelamente con las economías legales, o sea, los mismos impactos, las mismas rutas, ellos se mueven por ahí, en containers, en todo, o sea, todo se está moviendo por básicamente, bueno, claro que hay rutas clandestinas, pero son la minoría. La gran mayoría de esos productos se mueven por los canales tradicionales con las economías legales. Entonces, eso va a seguir lo que hace la economía legal, porque es más fácil esconderse dentro de la economía legal que estar ahí en el aire por fuera de eso. Entonces, existen como esa posibilidad de que incrementan el poder a nivel local, incrementan el tamaño de un portafolio criminal de ciertos grupos. A la vez, lo que puede hacer también es generar menor dependencia por parte de los grupos locales a los grupos grandes internacionales. Y esos grupos grandes internacionales son los que subvierten, por ejemplo, democracias, subvierten instituciones, corrompen y destruyen en muchos casos instituciones, sobre todo en muchos casos a nivel local, a pesar de que ellos tienen, o porque ellos tienen una presencia y un poder capital enorme. Entonces, en la manera que se ve como una disminución del poder de esos grupos internacionales, puede generar un efecto positivo. Es como el mismo afecto que se puede esperar con lo que es el mercado de drogas sintéticas. Eso bajó las barras de entrada de muchas personas. Entonces, las personas en Estados Unidos piden directamente de la China esas drogas. Entonces, no dependen tanto de lo que son los grupos grandes internacionales y entonces puede disminuir el poder de ellos. Por supuesto, lo que genera ese tipo de cosas es después cuando esos grupos grandes se dan cuenta
y empiezan a poner más recursos y pueden en últimas subvertir el mercado vendiendo su producto masivamente a un precio menor. Eso, por supuesto, puede pasar también. Pero en el caso de coronavirus, lo que puede pasar es que esas economías ilegales que se va creando en este espacio pueden ser más duraderas de lo que pensamos, porque no sabemos en qué mundo vamos a estar durante muchos años después de esto. O sea, en qué momento vamos a abrir las fronteras de nuevo. O sea, hemos ido de un lado de péndulo al otro lado de péndulo, de estar completamente abierto a libre comercio, todo libre, a cerrar todo. Entonces va a haber como un tiempo muy lento de volver eso al otro lado o volverlo al otro lado del péndulo, de estar abierto. Entonces, y mientras tanto, esos grupos locales se van a mantener. Y creo que eso puede generar un efecto irónicamente positivo, porque esos grupos internacionales son los que más subvierten en esos casos la democracia, las economías, las políticas estatales, etcétera. Entonces, puede ver como los dos efectos. Bueno, Steve, gracias. Lucía y yo te damos gracias por haber dado el tiempo de conversar de esto. Esperamos volver a retomar esto. Ojalá cuando vayamos también viendo otros hitos de cambio en lo que estamos viviendo. Sin duda es un tiempo para volver a hablar de seguridad, particularmente temas de crimen, y obviamente con esta pandemia se nos cruzan inevitablemente con temas de derechos humanos, de convivencia, temas migratorios, la trata de personas, que es algo que también deberíamos profundizar un poco más, que es una de las grandes deudas, y el rol, Sebastián Acevedo también nos preguntaba, y bueno, lo podremos profundizar después, pero cuáles son las oportunidades para la inteligencia transnacional, los niveles de trabajo de inteligencia, en qué van a quedar, que hay una oportunidad, un retroceso para el rol de la Interpol. O sea, lo que se nos viene, yo creo que en cuestiones y preguntas bastante grandes, así que darte las gracias, y ojalá nos podamos ver en persona pronto, junto a Lucía, y te volveremos a invitar. Así que a todos los que también se conectaron, les damos las gracias y les avisaremos del próximo Hablemos de Seguridad con la colaboración de la Universidad de Santiago de Chile y la Fundación Chile 21. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Steve. Muy bien, hasta luego. Gracias, Chao, chao. hasta luego. Chao.